damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos. Te damos toda honra y gloria a ti, solamente a ti, Padre, esos momentos. En el nombre de Jesús, oramos por las ofrendas y los diezmos que han sido traídos. Señor, que siempre sea para propagar tu reino, Señor, para expandir tu reino. Que todo lo que hagamos sea de agrado para ti. Ahora, Señor, toca mis labios. Cuando abra mi boca, Señor, llénala tú. Líbrame de palabras torpes o innecesarias. Pero ayúdame para hablar, Señor, todo lo que tú quieres que hable esta mañana. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Santo de Israel. Amén. Bueno, vamos a seguir continuando con nuestro estudio en el libro de Romanos. La semana pasada vimos que el tema general de Romanos es la justicia que viene de Dios, su justicia. ¿Cuál es esa? La gloriosa verdad de que Dios justifica al pecador culpable y condenado solo por gracia a través de la fe en el Mesías Jesús. Tenemos que comprender eso, que el trabajo de Jesús fue completo. Lo que Él hizo por nosotros por salvación fue completo y no necesita ayuda. La persona no puede ser justificada de ninguna otra manera, pues fe en Dios, pues fe en el que Dios mandó a su Hijo Yeshua Jesús para pagar el precio de los pecados. No hay ninguna otra manera. La justicia de Dios revela también su amor profundo por la humanidad. El hecho que fue Dios el que tomó la iniciativa para redimirnos por medio de la muerte y resurrección de Jesús Yeshua. La justicia de Dios ofrece vida eterna a todo aquel que viene a Jesús, a Yeshua. Por lo contrario, la injusticia de los que rechazan a Dios solo trae muerte eterna. Dios, en su eterna misericordia, habla a la humanidad de muchas maneras, deseando que se arrepientan y se vuelvan a Él. El triste hecho es de que la mayoría de la humanidad rechaza a Dios y a su Hijo, porque la Biblia enseña que los humanos prefieren las tinieblas en vez de tornarse a Dios. Las consecuencias de rechazar a Dios son terribles y conllevan repercusiones eternas indecibles. Entonces, esta mañana vamos a terminar el primer capítulo a los Romanos y he titulado el mensaje de este día La injusticia del impío. La injusticia del impío. Y vamos a ver Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, en el nombre de Jesús. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a hablar un poco sobre la ira de Dios, lo que es y lo que no es. Escriban sus papeles. La ira de Dios no es un arrebato impulsivo de ira dirigido caprichosamente a las personas que no son del agrado de Dios. En otras palabras, uno se levanta y dice: oh sí, vas a pecar contra mí, ahorita vas a ver cómo te va a ir, me las vas a pagar. Y se levanta y empieza a hacer berrinches como nosotros los humanos hacemos. Eso no es la ira de Dios. Dios no hace eso. Si Dios hiciera eso, con simplemente mover sus brazos destruiría a la creación, ¿verdad? Porque Él es la fuente. Él es el origen de toda vida. Y Él crea las cosas por medio de su palabra. Entonces, Dios no es un Dios berrinchoso que se va a levantar arrebatado de ira. Así no es Dios. Eso no es la ira de Dios. Ahora vamos a ver qué es la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta firme
y determinada de un Dios justo contra el pecado. La ira de Dios es un proceso ordenado donde Dios le da oportunidad a las personas de volverse de sus pecados, hablándoles de diversas formas. Es como un proceso de tribunal, de corte, ¿verdad? Dios habla a las personas, les de alguna manera u otra los invita a que se vuelvan de sus pecados, se arrepientan, pasa un proceso. Y cuando llega el tiempo de dar juicio, entonces Dios derrama su ira. Por eso los ángeles del Apocalipsis adoraban a Dios al ser derramados sus juicios sobre la tierra. Porque Dios no nomás lanza su ira y su enojo. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, ¿verdad? Miren, una de las razones que creo yo que Dios es tan paciente, es tan misericordioso, porque cuando hace la decisión de derramar su ira, de traer su juicio, nada lo detiene. ¿Quién lo va a detener? ¿Quién le va a decir a Dios, no lo hagas, Dios, o sabes que te voy a parar, te voy a detener? No hay poder en el universo que pueda detener a Dios. Pero por eso Él es tan paciente, es tan misericordioso, porque Él desea que todos se vuelvan a Él. Y cuando llega el tiempo de su juicio, cuando da su fallo, nadie lo puede detener. Fíjense lo que dice en Apocalipsis capítulo 19:2. Los ángeles mismos decían, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella. En otras palabras, los ángeles están observando. Ellos observan los procesos que hace Dios cuando trae juicios. Y cuando ya por fin manda su juicio, nadie tiene excusa, nadie puede decir nada. Sus ángeles dicen, Señor, tus juicios son justos y son verdaderos. Eso es la ira de Dios. Por eso, Dios no derrama su juicio sobre las personas sin antes darles oportunidad de volverse de su maldad. Nosotros somos así. A veces cuando alguien nos hace algo, queremos represalia inmediata, ¿verdad? Nuestras mentes, en nuestra carne, queremos que sufran inmediatamente. Pero Dios no es así. Dios da oportunidad a las personas para que se vuelvan a Él. Ahora, la ira de Dios se revela de dos maneras. Indirectamente, esa es una, es a saber, por las consecuencias naturales de violar su ley universal, moral. En otras palabras, las consecuencias naturales que vienen a causa del pecado. La segunda manera que revela su ira es directamente, es a saber, por medio de su intervención personal. ¿Qué ejemplos hay sobre esto? Cuando juzgó a Adán y Eva por su desobediencia y los echó del jardín del Edén. Cuando destruyó al mundo por medio del diluvio. ¿Se acuerdan que el mundo se había corrompido completamente? Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra por su maldad. Pero tal vez les sorprenderá saber que la más gráfica revelación de la ira santa de Dios y odio hacia el pecado fue cuando derramó su juicio divino sobre su Hijo en la cruz. ¿Sabían eso? Por eso hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Jesús dijo, ¿cómo dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo una separación. Y lo que sucedió en la cruz es que Dios derramó su ira, el precio que nosotros debimos haber pagado. Dios lo derramó sobre su Hijo. Dice la palabra de Dios que Jesús, siendo sin pecado, se hizo maldición por nosotros. Tomó nuestros pecados. Y la ira de Dios entonces fue derramada sobre Él. Y pagó el precio. Dice que canceló los decretos en contra de nosotros. Y fueron clavados en la cruz. Y siempre que pienso en esto, me conmuevo. Porque realmente no podemos comprender
lo que hizo Jesús por nosotros. Cualquier persona se hubiera vuelto loca, ¿verdad? Tal vez aguantaríamos la muerte, pero al ser depositados sobre él los pecados de la humanidad desde el principio hasta el fin, no hubiéramos aguantado, nos hubiéramos vuelto locos. Pero Jesús pagó el precio por nuestros pecados y recibió en él la ira de Dios en contra del pecado. Es terrible el pecado. Y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y tuvo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y ahora todo aquel que pone su confianza en él, que lo hace el Señor de su vida, sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado. Son borrados los pecados y ahora tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Esa reconciliación. Entonces, la verdadera paz es que estemos en paz con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús, su Hijo Yeshua. Ahora, hay varias formas de la ira de Dios. La primera es eterna, que es el infierno y posteriormente el lago de fuego. Segunda es la ira escatológica, que es el día del Señor o la gran tribulación. Cuando ustedes escuchan el término el día del Señor, está hablando del tiempo de la tribulación. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, estudiamos sobre este periodo de 7 años que se llama la tribulación. La ira cataclísmica. El ejemplo es el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Son manifestaciones o las formas de la ira de Dios. La ira consecuente. El principio de sembrar y cosechar. ¿Verdad? Hemos hablado un poco de eso. Si nosotros sembramos odio, vamos a cosechar odio. Si sembramos contienda, vamos a cosechar contienda. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos paz, vamos a cosechar paz. Lo que sembremos, por ejemplo, si un agricultor sale al campo y siembra maíz y dice, ¿sabes qué? Estoy esperando una cosecha grande de uvas. ¿Va a ser así? No. Lo que sembró, la semilla que sembró, eso es lo que va a cosechar. Es lo mismo el principio de la ira consecuente de Dios, que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Sembramos infidelidad, vamos a cosechar infidelidad. Sembramos cosas buenas, la semilla que echemos a la tierra o en nuestras vidas es la cosecha que vamos a tener. Y luego está la ira de abandono. La ira de abandono es, a saber, quitar la restricción y dejar que la gente vaya a sus pecados. Cuando el impío decide en su corazón, Dios, no quiero nada contigo, y Dios lo llama, pero no quiere nada contigo, entonces ya Dios lo abandona y lo entrega a los deseos de su carne, a su pecado, y consecuentemente cosecha el resultado, las repercusiones de su pecado. Eso es la ira de abandono. Dios nos dijo, ok, no quieres seguirme, no quieres seguir mi ley, ok, te doy rienda suelta, haz lo que quieres. La ira de abandono que ha sido demostrada a través de la historia es la que veremos ser demostrada en esta porción bíblica. Vamos a ver esta porción. La impiedad indica una falta de reverencia, devoción y adoración al verdadero Dios. En otras palabras, es una relación defectuosa con Dios. Entonces, podemos definir al impío y la impiedad como un rechazo de Dios. Los impíos son los que rechazan a Dios. Y por lo tanto, tienen una relación defectuosa con Él. A veces los impíos se enojan con Dios. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué permitiste esto? Pues los impíos han echado afuera a Dios, ¿verdad? No quieren nada con Él, y cuando les pasa algo, entonces ya le echan la culpa a Dios.
¿verdad? Esta nación, me recuerdo de septiembre 11, cuando sucedieron los ataques terroristas, ¿verdad? Se estaban todos quejando, ¿cómo puede Dios permitir eso? Y alguien dijo, pues sabes que hemos corrido a Dios de donde podemos. Lo hemos corrido de nuestras escuelas. Antes en las escuelas en Estados Unidos leían la Biblia y hacían oración cada mañana. Lo echamos para afuera, echamos oración, abrazamos el aborto, lo echamos fuera del gobierno, de las cámaras, de los legisladores, de los tribunales, de nuestras agencias federales que refuerzan las leyes. Lo echamos para afuera y ahora estamos quejándonos que por qué pasó esto. La ira y abandono cuando Dios nos suelta a las concupiscencias, al pecado de nuestra propia carne. La injusticia es el resultado de la impiedad. Está la impiedad, el que rechaza a Dios, y luego la injusticia. Por ende, es el resultado de la impiedad. Una falta de conformidad en pensamiento, palabra y obra al carácter de Dios. En otras palabras, todo lo que Dios manda, hacen lo opuesto. Así es el diablo, ¿verdad? Dios usa un cordero. ¿Qué usa el diablo? Un chivo, ¿verdad? Todo lo que es contrario. La vida es preciosa. ¿Y qué hace el diablo? La vida no vale nada. Eres un accidente. No hay Dios. Tú estás aquí por accidente. Todo lo contrario. Dios dice te amo. El diablo dice te odio. Y detener la verdad significa que aunque la evidencia de nuestra conciencia, creación y la palabra de Dios es irrefutable, las personas escogieron resistir y oponerse a la verdad de Dios al aferrarse a sus pecados. Vamos a leer otra vez el versículo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hablamos de la ira de Dios contra toda impiedad, el rechazo a Dios e injusticia, el resultado de rechazar a Dios. De los hombres que detienen, esa palabra de tener que decir, ¿cómo se dice? Esconder, no soltar. En otras palabras, saben la verdad, conocen la verdad, pero la retienen, la esconden. Y no nomás la esconden de ellos mismos, la esconden de otros. Eso es lo que significa esa palabra en griego, que esconden algo, ¿verdad? No quieren soltar la verdad. A pesar de que saben que es la verdad, no la quieren soltar. Con injusticia, la verdad. Vamos a seguir. Versos 19 al 20 dice, porque sus juicios son verdaderos. No, perdón. Okay. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Está hablando a los impíos, de los impíos. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, esto significa divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy importante eso. Escriban sus papeles. La existencia del Dios invisible se manifiesta en su creación. La existencia del Dios invisible se manifiesta en su creación. Dice, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es la implicación de esto? ¿Qué es la implicación? Fíjense lo que dijo David. David lo expresó así en el Salmo número 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz
y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay excusa. ¿Qué es la implicación de esto? ¿Sabes cuál es? Que toda persona sabe que Dios existe, porque Dios se ha revelado por medio de su creación. Muchos preguntan, ¿qué tal los que no han escuchado el Evangelio? ¿Qué tal? Dios se manifiesta, Dios se ha manifestado. Y el que tiene hambre de Dios, el que quiere someterse a Él, el que quiere de Dios, Dios se manifiesta. Hay testimonios. Hay testimonios de todo el mundo donde Dios se les aparece. Porque quieren de Dios. El verdadero Dios. Pero el impío, a pesar de que sabe que hay un Dios, irrefutablemente, no tienen excusa, dice la palabra. Un día vamos a estar enfrente de Dios y nos va a llamar a cuentas. Pero la diferencia es que estas personas han retenido la verdad, porque quieren seguir su propio camino. Por lo tanto, todos los que se hacen llamar ateos no son ateos. No existen los ateos. Toda persona que dice que es atea, si los mandas a la guerra y están ahí peleando, se les quita lo ateo. ¿Verdad? Porque saben que hay alguien más grande a quien clamar. Pero los ateos y todas las personas que niegan que pueden tener una relación con Dios, se me está yendo la palabra, no me recuerdo, pero hay personas que dicen que creen que hay un Dios, pero que no pueden tener una relación con Él. Todas estas personas saben que hay un Dios, pero por alguna razón u otra se han rebelado en contra de Él. ¿Y cuál es la rebelión? De que no quieren entregar sus voluntades a Dios, quieren hacer lo que ellos quieren vivir en sus pecados y por lo tanto crean la teoría de la evolución y crean un montón de tonterías. ¿Por qué? Porque su corazón impío ha rechazado a Dios. ¿Verdad? Es un lugar muy peligroso donde estar, porque un día vamos a comparecer en contra de Él. La palabra de Dios dice que su existencia es manifiesta en su creación, de manera que no tienen excusa, no tenemos excusa. Cuando realmente tomamos tiempo para considerar la creación de Dios, es realmente asombroso. ¿Verdad? Es asombroso. Nos ponemos a considerar su creación. Los que estudian el ojo dicen que el ojo es una maravilla. ¿Verdad? Cómo entra las imágenes y las procesamos. Está conectado a nuestro cerebro. El oído, nuestros sentidos, es una maravilla. Cuando de veras nos ponemos a considerar a la creación de Dios, es una ridiculez pensar que todo sucedió por chance, que somos un accidente solamente cosmológico. Cuando consideramos la Tierra, la Luna, el Sol, los planetas, ¿verdad? Nos dicen los científicos que la Tierra está posicionada exactamente donde debe estar del Sol para sostener vida. Si estuviéramos unos grados más cerca, nos quemaríamos. Si estuviéramos unos grados más lejos, nos congelaríamos. ¿Verdad? Toda la magnífica creación de Dios, el orden de los planetas, las estrellas, el movimiento de las estrellas que son tan exactas que ponemos el tiempo basado en el movimiento de las estrellas. Al considerar la Tierra, la Luna y las estrellas, llegamos a la conclusión de que todo esto no pudo pasar a causa de la casualidad. Es como si tengo un reloj. No sé si ustedes saben que hay relojes que cuestan más del $1,000,000, ¿verdad? Es una maravilla tecnológica y están incrustados de diamantes. Cosas que pues no podemos relacionarnos porque son personas que caminan en mucho dinero. Pero es como decir, tomar uno de esos relojes y ponerlo ahí y decir, hey, ¿y ese reloj quién lo hizo? No, nadie lo hizo. Dices, por un proceso de billones de años,
sucedieron movimientos cosmológicos, se crearon los diamantes y luego se juntaron y luego el mecanismo del reloj también, las partes salieron de los volcanes y el caso es que aquí está, es un proceso de miles de millones de años. ¿Qué vas a pensar de mí? ¿Verdad que le falta una canica? Pero es más ridículo, infinitamente más ridículo, decir que toda la creación sucedió por accidente que ese reloj. Entonces, básicamente, por decirlo así, el ateísmo, los que creen en la teoría de evolución, y es una teoría, no la han probado, es una religión. Ellos tienen su fe en el chance. Ese es su Dios. Pero se toma más fe para creer en eso que para creer en Dios, que para creer que hay un diseño. Existe un glorioso diseño que demanda que hay un diseñador. Es muy fácil. Esta casa, sabemos que fue construida y que hubo alguien que la diseñó. No pasó por chance. Alguien la diseñó y alguien la construyó. Cuando vemos el diseño de nuestro universo, de la tierra, la luna, las estrellas, como escribió David, dijo, los cielos declaran la gloria de Dios. Wow. No se ocupa ir a la escuela, no ocupas, es más, ocupas un grado universitario para que te tuerzan la mente y te pongan a creer en cosas que no son. Pero si lo vemos de un punto de vista natural, dice, wow, quiero conocer a ese Dios grande. Quiero conocer a ese magnífico diseñador que hizo los cielos y la tierra y me hizo a mí, me diseñó. ¿Verdad? Nosotros, los humanos, somos la máxima creación de Dios. Por eso el diablo trabaja para subbajarnos, ¿verdad? No son nada, ¿sabes qué? Aborta a los niños, no son nada, no son humanos, son fetos o lo que sea. No, somos la máxima creación de Dios. David dijo, soy maravillosamente creado, maravillosamente diseñado. Por eso dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso el diablo nos odia tanto. Por eso pasa tantas mentiras y haciendo que las madres aborten a sus hijos. Hasta ahora en California, otros estados, hasta se les permite abortarlos, se me hace que 30 días después de nacidos. Eso es maldad del diablo. No tiene nada que ver con el derecho de la mujer, tiene todo que ver con la destrucción de la creación de Dios. Tenemos que despertar. La Biblia afirma que ningún humano tiene excusa de negar la existencia de Dios, lo sabemos. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que los impíos han escogido rechazar a Dios porque no quieren someter sus vidas a Dios, quieren vivir como ellos quieren. Eso es. Y oro por ellos, oro por la humanidad, porque si no un día van a estar de pie delante del mismo Dios que ellos negaron, ¿verdad? Entonces la semana pasada hablamos de la justicia de Dios, que Dios dejó su trono en el cielo y vino a pagar el precio del pecado para que nosotros los que ponemos su fe en Él, ponemos nuestra fe en Él, seamos salvos. La impiedad niega, rechaza a Dios, esconde, retiene la verdad, no quiere que nadie la sepa, ni ellos mismos, porque han rechazado a Dios. Han rechazado a Dios. Vamos a seguir. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso quiere decir oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces escriban sus papeles. De acuerdo a las Escrituras, toda persona sabe en su corazón que Dios existe. Este hecho es manifiesto en su creación. Entonces,
Esto habla de la impiedad y la injusticia. El hecho de que, aunque saben en sus corazones que Dios existe, escogieron rechazarlo. Entonces, ¿qué rechazan? Rechazan a Dios, rechazan su justicia, rechazan su santidad y rechazan su eterna soberanía. Es como un regalo. La salvación es un regalo. Y tengo el regalo y viene Jesús y te lo ofrece. Y tú está en ti si tú vas a recibir ese regalo o si lo vas a rechazar. La justicia de Dios dice, ¿sabes qué? Yo pagué el precio de tus pecados. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. Es un regalo, no te cuesta nada. Ya está pagado el precio, ¿verdad? Cuando te dan un regalo, imagínate que te dan un regalo y te dicen, ¿sabes qué? Ahí está tu regalo, pero ve a pagarlo, todavía no lo pago. Imagínate que así fuera, nunca invitaré a esa persona a mi cumpleaños, ¿verdad? Pero un regalo es algo que ya fue pagado, el precio ya se pagó. Y entonces cuando se le da a la persona, lo único que tiene que hacer es que recibirlo. Ese es un regalo. Esa es la justicia de Dios. Que Dios dejó su trono en el cielo, vino a la tierra, pagó el precio de nuestros pecados y ahora Él ofrece vida eterna a todo aquel que recibe su regalo. Es la justicia de Dios. El impío lo rechaza. Pero es un buen regalo, ¿no? Es un regalo que me costó mucho. ¿Sabes qué? No lo quiero. No quiero nada contigo. Apártate de mí. Eso es la impiedad. Han rechazado su santidad, ¿verdad? Mira, la santidad de Dios. Él vino a pagar el precio de los pecados. Muchas personas se engañan a sí mismas, se dicen ser creyentes, se dicen ser cristianos, pero siguen viviendo sus vidas de igual manera en pecado. No te engañes, no te engañes, no te engañes. Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados para librarnos del pecado, no para que pequemos más a gusto. Entonces las personas que están viviendo en pecado deliberadamente han rechazado la santidad de Dios. Es otra forma de impiedad. Hay hasta personas que dicen que son creyentes, pero han rechazado a Dios. ¿Por qué? Porque rechazan su santidad, rechazan su ley y su eterna soberanía. El hecho de que Dios es soberano. No hay nadie arriba de Dios. Nadie. Él es el ser supremo, el ser eterno. Dios es el único que es eterno. ¿Sabían eso? Porque Dios no tiene ni principio, ni tampoco tiene fin. Nosotros no somos eternos. Nosotros somos inmortales o inmortales. Inmortales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un comienzo, pero vamos a existir para siempre. ¿Dónde vamos a existir? Depende de nosotros. Vamos a existir eternamente con Dios en el lago de fuego. Eso depende de nosotros. Entonces, esa es la diferencia entre eternidad e inmortalidad. Eternidad, solamente Dios, porque Él no tiene principio ni tampoco tiene fin. Inmortalidad, somos los seres creados por Dios, que tenemos un comienzo, un punto de comienzo, pero no tenemos fin. Eso es inmortalidad. Entonces, la impiedad, los impíos han rechazado la justicia, la santidad y la soberanía de Dios. Y los pensamientos de los impíos son oscurecidos. Dice, ¿cómo lo ponen? Entenebrecidos. Quiere decir que están negros. No hay luz. Y en su rechazo de Dios, se creen muy sabios. Se creen muy sabios. Y lo que no saben es que solamente se están engañando a ellos mismos. A Dios no lo engañan. La gente me puede burlar a mí. No es nada difícil. Pero a Dios no pueden burlarlo. Con Dios no se juega. Y por eso dice que, por ejemplo, la teoría ridícula que descendemos del chango. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están las formas de, ¿cómo se dice? La evidencia gradual.
¿cómo se llama? Diría la palabra, a la transición de una especie a otra. ¿Dónde está? Si de verdad descendemos del chango, debería de haber billones y billones de evidencia por todos lados. ¿Dónde está? No hay ninguna. Son mentiras. Es un engaño. Y por eso dice que creyéndose ser sabios, se hicieron necios. ¿Verdad? Por eso dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la inteligencia o el conocimiento es apartarse del pecado. La inteligencia del mundo es muy diferente a la inteligencia de Dios. Por eso el mundo se burla de los verdaderos creyentes y los odia porque no quieren participar de sus pecados. No queremos participar de sus pecados. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la sabiduría verdadera, el conocimiento, la inteligencia verdadera, temer a Dios y apartarnos del pecado. Eso es ser inteligente. Por eso las universidades están completamente tergiversadas, ¿ya? Y entra una persona con pensamientos normales o hasta cristianos y salen torcidos, ensuciados. No pueden ver la luz, porque se requiere un grado universitario para trastornar tu mente. Y no estoy echándole a los que van a la universidad o estudian, no es mi intención. Pero que sí deben de saber que las universidades seculares, a propósito, tergiversan las escrituras y a propósito enseñan cosas en contra de la palabra de Dios y son hostiles. Aquí en Estados Unidos hay una hostilidad en contra de los creyentes, en contra de lo que es verdadero, en contra de lo que es decente. ¿Por qué? Porque como nación hemos cometido impiedad, hemos rechazado a Dios. Y por lo tanto, el resultado es la injusticia. Estamos viéndolo por todos lados. Queriendo operar a niños chicos, cambiarles el sexo. Dios mío, ¿qué es eso? Nuestras mentes están entenebrecidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos cometido impiedad y por lo tanto actos injustos. Eso es la ira de Dios. Nos ha soltado a los deseos peores, los deseos más bajos de la humanidad. Dios ahora nos ha soltado. Nos ha dicho, ok, no me quieren, los voy a soltar a sus pecados. La ira del abandono que habíamos hablado. Lo más bajo de la manifestación del rechazo de Dios en los impíos es la idolatría. El hecho que en sus corazones han reemplazado a Dios con ídolos, adoran a dioses falsos. No quieren el verdadero Dios. Ok, ¿sabes qué? Yo voy a crear mi propio Dios. O voy a adorar a un ídolo, o voy a hacer de madera o lo que sea y lo voy a adorar. Hay personas que adoran a sus, ¿cómo le llaman los juegos de computadoras? ¿Saben que fundaron una religión aquí en Estados Unidos? De los que, no sé cómo los llaman, a los gamers en español, los que juegan a juegos de video y tienen a su propio santuario y eso. ¿Sabes por qué? Porque han rechazado a Dios. Y como en nuestro ser existe un vacío, un hoyo que solamente puede ser llenado por Dios, vamos a adorar a algo o a alguien. Y estas personas han escogido rechazar al verdadero Dios y adoran a cualquier cosa más que a Dios. Unas personas adoran el dinero, otras la fama, otros los movimientos, a otras personas, a ellos mismos. Pero el hecho es de que como han rechazado a Dios, lo han reemplazado con algo. Uno dice, no, yo no adoro a nada. Sí, a lo mejor te adoras a ti mismo, te adoras tu propio intelecto. Es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios. Y por eso es que la humanidad vamos de mal en peor. Es que cuando rechazamos a Dios, el pecado es muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. El pecado no es neutro.
ni tampoco se queda secluido en un solo lugar. Es como un cáncer. El pecado se extiende, se expande, y el resultado del pecado es la muerte. Destruye todo. Fíjense, las instituciones americanas, todo se está cayendo, desplomando. Estamos viendo los problemas en el banco, estamos viendo los problemas en el sistema educativo, estamos viendo los problemas en los sistemas políticos. Todo se está desmoronando. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha abandonado. Estamos bajo juicio. Y por lo tanto, el pecado destruye todo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a seguir. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia es suciedad. En las concupiscencias es lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, escriben sus papeles. Aquí es manifiesta la ira de Dios del abandono, donde Dios entrega a los impíos a los deseos de sus naturalezas pecaminosas. Luchamos contra la carne quiere pecar, ¿verdad? Entonces, la deshonra de sus cuerpos habla de inmoralidad y perversidad sexual. Y el pecado sexual lleva consigo severas consecuencias espirituales y también físicas. El pecado sexual. Cuando se empieza a desmoronar una sociedad, una civilización, pueden ver la que quieran, la antigua Babilonia, Roma, los medos y persas. Una de las características que los une es que experimentaron degeneración sexual. Se degeneraron. Fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 18 al 20. Dice, le escribió Pablo a la iglesia en Corinto, y se acuerdan que en Corinto estaba el templo de, ¿cómo se llamaba? Artemis. Y parte de la oración en ese templo era meterse con prostitutas. Habían prostitutas del templo. Y los hombres iban y su ofrenda, pagaban lo que fuera y se metían con las prostitutas del templo. Y aparentemente los hermanos también estaban siendo inducidos a ir a hacer estas cosas. Por eso Pablo escribió y dijo, huid de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es cualquier acto sexual fuera del matrimonio, entre un hombre y una mujer. ¿Ok? A la sociedad no nos toca definir el matrimonio, porque el matrimonio no lo creó el hombre, Dios creó el matrimonio. Y dice la palabra de Dios que Él los creó varón y los creó hembra. Entonces, la fornicación es cualquier pecado, no importa que sea sexual, fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es la fornicación. Lo que se imaginan, eso es la fornicación. Y por eso Pablo dijo, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, ¿verdad? Robar y lo que sea. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué leímos? Ok, escriban sus papeles, ya escribimos. Aquí es manifiesta la ira de Dios, ¿ya lo escribimos? Ok. La deshonra de sus cuerpos habla de la inmoralidad y perversidad sexual. Escuchen esto. Dios diseñó nuestros cuerpos como templos.
y desea vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando fornicamos, ensuciamos y profanamos el templo donde Dios desea vivir. Es por eso que es muy serio. Los impíos han escogido honrar, adorar y reconocer a la creación en vez del Creador. Le dan más importancia a lo que es creado y rechazan al Creador. Rechazan al Creador. Y por eso es que el diablo ha usado el sexo para corromper la humanidad. Hasta donde está alcanzando a los niños ya, ¿verdad? Esos shows que hacen de los, ¿cómo los llaman? Transvestis. Y que hacen sus perversidades en frente de niños. Y yo digo, ¿qué clase de padres van a llevar a sus hijos esas cosas, pervirtiendo a sus hijos? Jesús dijo que el que causara que tropiece uno de sus pequeños, dice que mejor fuera que se le atara al cuello a un molino y fuera aventado en medio del mar. Están corrompiendo a los niños. Es satánico. Pero eso es lo que pasa cuando Dios nos abandona. Nuestros pensamientos se vuelven negros, entenebrecidos. Ya no comprendemos qué es bueno, qué es malo. Y comenzamos a hacer cosas que me fijo y digo, ¿cómo es posible que esta locura esté sucediendo? Pues es que estamos bajo juicio. Estados Unidos fue una gran nación, fue prosperada en gran manera, nada se compara a su ejército, nada se compara a su riqueza, nada se compara a las estructuras políticas, pero escogieron abandonar a Dios y ahora estamos bajo juicio, el juicio de abandono. Y lo estamos viendo por todos lados, la manifestación, estamos viendo la destrucción, el derribamiento de todo lo que conocíamos a causa del juicio de Dios. Vamos a seguir. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Escriban los papeles. Cuando la perversidad sexual es aceptada y celebrada en la sociedad, esto es una clara señal que la ira de Dios está siendo derramada sobre una nación. La ira de Dios está siendo derramada sobre nosotros, ¿verdad? Eso está hablando del lesbianismo y homosexualismo. Se dice que las mujeres son las últimas en caer en perversidad sexual. Y esto indica que la nación ya está en las últimas. De igual manera, los hombres dejan el deseo de la mujer y se vuelven en su perversidad los unos con otros. Y yo quiero decir algo este día. Miren, sí es cierto, está pasando todo esto, ¿verdad? Los hombres y las mujeres ahora pues están cometiendo todo tipo de inmoralidad y perversidad sexual. Pero yo quiero decir una cosa. Quiero hablar con alguien, a lo mejor tú estás involucrado en el homosexualismo, a lo mejor has caído ahí. A lo mejor eres una mujer y has caído en el lesbianismo. Yo te quiero decir una cosa. Sí, sí es cierto. La ira de Dios está siendo derramada, pero yo quiero decirte que Dios te ama. Jesús te ama. ¿Verdad? Y que no tienes que permanecer donde tú estás. Dios puede y quiere cambiar tu vida. Él quiere hacerte libre de cualquier atadura donde estés. No es la voluntad de Dios que seas homosexual. No es la voluntad de Dios que seas lesbiana. Dios tiene cosas más grandes para ti. Y Él te puede hacer libre. Y sabes que Él te ama.
El pecado del homosexualismo no es peor que cualquier otro pecado, pero es pecado. Y yo te quiero decir que Dios te puede hacer libre, pero tú tienes que hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión que vas a seguir a Jesús con todo tu corazón, entregarle tu vida, ¿verdad? Es decir, Señor, reconozco que soy pecador, todos somos pecadores. Y entregarle tu vida a Jesús y decirle, hazme libre de esto, porque entró de alguna manera entran estos espíritus, a lo mejor fue una violación, a lo mejor fue atendiendo algún evento, te llevaron a un lugar, no sé, pero entró de alguna manera. Pero lo que te quiero decir es que Dios te puede cambiar tu vida, te puede hacer libre. Él te ama. No eres menos ni más que nadie más. Eres un hombre, una mujer, eres un ser especial, creado por Dios, amado de Dios. Y Él no te rechaza, pero tú tienes que hacer la decisión de darle tu vida al Señor, entregarla, ¿verdad? Y pedirle que Él te cambie, que Él cambie tu vida. Hay ayuda, pero tienes que darle tu vida. Tienes que entregarle tu vida. El propósito de todo esto es de que la gente venga a los pies de Jesús, de Yeshua. Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Y eso es lo que te quiero decir. Al estudiar esto, no estamos condenando a nadie. Simplemente estamos exponiendo la palabra de Dios y las consecuencias de rechazar a Dios en la impiedad y los actos injustos. Pero Dios te ama tanto. Y Él quiere perdonarte, Él quiere hacerte libre y Él quiere que camines en el propósito y el destino que Él tiene para ti. El diablo te lo robó. El diablo te lo robó, pero tú lo puedes recuperar. Y eso es lo que quiero decir esta mañana. Dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que caminan de acuerdo a la ley del Espíritu y no de acuerdo a la carne. Entrégate al Señor, te invito. Él no te condena, Él te ama y pagó el precio. Lo comprobó cuando pagó el precio de nuestros pecados. Ven a Él, Él te ama. Bueno, vamos a seguir. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Fíjense, todos los pecados que menciona: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ningún pecado es más o menos que otros, todos son pecados. Entonces no debemos de pensar que el homosexualismo y el lesbianismo es peor que otros. No, son pecados. Pero Jesús pagó el precio por nuestros pecados. El punto es que te entregues al Señor, entregues tu vida a Él. Ese es el punto. Y Él te borra, Él te lava, como dice el dicho, borrón y cuenta nueva. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y te hace libre de todas las ataduras, ¿verdad? Mucha gente que vive en pecado están deprimidos, no entienden por qué. Es porque Dios no te creó, no te diseñó para que vivieras atado a tu pecado. Sean las drogas, sean los vicios, sea lo que sea. Dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Que sigan sus papeles. Una mente reprobada es una mente que no pasa la prueba de Dios, ¿verdad? Es una de las definiciones en el griego, es que no pasó la prueba. O sea, es una mente rechazada por Dios.
La persona que ha decidido rechazar a Dios y su palabra es entregada a sus pasiones de la carne y rechaza la ley de Dios. Hay unos que de a tiro no quieren nada que ver con Dios. Lo rechazaron. Y mi corazón tiembla por ellos. No saben lo que les espera. Obviamente este es un lugar muy peligroso en donde morar. Fíjense lo que dice Isaías 5:20, lo que está pasando ahora. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es lo que estamos viviendo. Todas las cosas buenas las están considerando malas y las cosas malas las están celebrando. En vez de avergonzarse de estas pasiones vergonzosas, las estamos celebrando. Los pecados del homosexualismo y lesbianismo no es lo único que caracteriza a una mente reprobada. Es todo aquel que está entregado al pecado, que ha rechazado a Dios. En otras palabras, una mente reprobada no cree que lo malo es malo. Una vez yo miré la entrevista de un músico, ya no vi, se llamaba Miles Davis, era un gran músico de jazz, un trompetista, pero era una persona terrible. Y en su vida él también había sido un manejador de prostitutas. Y cuando le preguntaron, dijeron, hey, sí, ¿por qué andaba haciendo esas cosas malas? Y dijo él, ¿cómo que malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Andar usando mujeres con fines de lucro. Eso es el ejemplo de una mente reprobada. Una mente que no reconoce que lo malo es malo. Es más, hasta poder decir él que era algo bueno, está dando un servicio a la gente, ¿verdad? Lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Mucho cuidado. Pero lo peor de todo es que dice que también no nomás lo hacen, sino que se alegran en otros que cometen lo mismo. ¿Por qué? Porque dicen que la miseria le gusta la compañía, ¿verdad? No quieren pecar solos, quieren jalar a todos, quieren arrastrar a todo el mundo en su pecado. Entonces, en resumen, tenemos la justicia de Dios, que dejó su trono en el cielo y pagó el precio de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego tenemos la impiedad, el rechazo de Dios y la injusticia, el resultado del rechazo a Dios, ¿verdad? Y ha pasado vez tras vez en la historia y lo estamos viendo pasar. Es más, no nomás está pasando en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo. Estamos viendo un mundo que ha rechazado a Dios y estamos muy próximos a la tribulación, donde se va a presentar un falso Cristo, un falso Mesías. Dice la palabra, Dios le escribió a los judíos, dice, a mí no me recibieron, pero cuando venga este impío, a él sí lo van a recibir. ¿Saben por qué? Porque los va a dejar hacer lo que quieran. Pero es un falso Cristo, es un falso Mesías que viene. Y si no te arrepientes, si no te vuelves a Dios, si no le entregas tu corazón, puedes ser engañado por ese inmundo y se pierde tu alma para siempre. Ven a Jesús, recíbelo. Recibe su santidad. Recibe su soberanía. Recibe su misericordia, su amor. Él es misericordioso. Es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Antes que sea demasiado tarde. En conclusión, aunque el tiempo es corto, aún hay tiempo de recibir la justicia de Dios, es a saber, recibir el perdón de los pecados por medio de Yeshua Jesús. No sea que seas hallado entre los impíos y recibir el castigo eterno como consecuencia de rechazar a Dios. Padre, te damos gracias en estos momentos. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Yo oro por todo aquel que me escucha, que no ha recibido, Señor, que tú derrames tu bondad en sus corazones para que procedan al arrepentimiento, que quites la venda de sus ojos, Señor, para que ellos reciban la luz de tu precioso evangelio y sean salvos ellos y toda su casa.
Señor, también te pido por aquel que tal vez está apartado de ti. Regrésalo al rebaño, Señor, al redil. Y a los que estamos, que nos afirmes, que nos des las fuerzas para seguir adelante, Señor. Te amamos este día y te bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Jesús de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Pero les bendiga a todos y tengan una gloriosa semana. Shabbat shalom.